Lucas, el capítulo 15, y allí encontramos tres parábolas, y que si tal vez a nuestro criterio, con una sola parábola hubiera bastado para exponer el propósito que tenía el Señor, eso mirándolo humanamente. Pero al verlo desde la perspectiva del Señor, sabemos que, como dice allí en Hebreo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Perdón, en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y allí en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y trataré en alguna manera de compartir lo que yo he recibido de este hermoso capítulo, donde es el Señor Jesús el que está exponiendo estas tres parábolas. Y dice así la palabra del Señor. En el capítulo anterior vimos que el Señor está hablando acerca del que viene, del discípulo. Pero aquí el Señor tiene otra audiencia, y están allí en el verso 1, en el 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora analicemos el auditorio que tiene el Señor. Allí el público, podemos decir que va a escuchar, y estaban los publicanos, pecadores, fariseos y los escribas. Y allí vemos a dos grupos, a personas en dos bandos, por decirlo así, que nos muestra la Escritura. Están los publicanos y pecadores. Y podríamos pensar a la vista de los religiosos de aquella época, los fariseos y los escribas, que ahí estaba la más rancia estirpe de pecadores. Y por otra parte, los fariseos y los escribas, hombres barnizados con religión, que también son parte de la audiencia de la persona del Señor Jesús. Y criticando los religiosos de la época, criticando a la persona del Señor, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, cuando él le refiere esta parábola y va uniendo las tres, toma las tres parábolas, y son por lo menos 29 versículos que nos van a exponer, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Allí está la primera, del 4 al 7, la primera parábola, donde dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, vamos a ir parte por parte. Cuando el Señor está hablando allí a una audiencia judía. Están los judíos, están los fariseos, están los escribas. Y son hombres que tienen su posición social, porque le está hablando acerca de perder un bien, acerca de perder un bien. Y dice, ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? En el Salmo 100, vamos a leer allí donde dice en el Salmo 100,
el Salmo 100 dice, donde dice que somos ovejas, aquí en el verso 3, Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y cuando el Señor le está hablando a los escribas, le está exponiendo a los escribas, ellos perfectamente podían entender que estaba el mensaje expuesto para ellos, como ovejas del prado del Señor, como nación de Israel, y le dice, si pierde una de ellas, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Allí expone el total primero, el total, y también se toma el valor de una. Una es equivalente a las 99. Vale exactamente igual que 99 ovejas. Y dice, si pierde una de ellas, nos deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Cuando vemos aquí que está en las tres parábolas, tiene una razón de ser, porque en la primera parábola está el Señor buscando a las ovejas. El Señor buscando a las ovejas. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y encontramos aquí aquel que viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 18, se toma también el ejemplo de las ovejas. Cuando dice en el 18:12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. El Señor Jesucristo, aquí en la obra evangelizadora, en la búsqueda de los perdidos, el Señor desciende desde el cielo. Dice la Escritura que dejó las glorias magníficas, bajó a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Dejó las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora, cada uno de los que estamos en esta sala, en esta tarde, en esta noche ya, podemos sentirnos, identificarnos con esa oveja que se perdió, con esa oveja que se fue, como dice Mateo, que se descarrió, que se fue del rebaño, que se fue del redil. Cuando nos dice la Escritura allí en Romanos capítulo 3, que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora cuando nosotros como perdidos, y esto me hace recordar del himno, lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado. Estaba lejos, estábamos lejos de la casa del Padre, pero viene el Señor Jesucristo y nos encontró. Estábamos a la vera del camino, estábamos perdidos, estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y viene el Señor Jesucristo desde el cielo mismo, bajó para rescatarnos, bajó para salvarnos, bajó para darnos nueva vida y nos encontró un día, porque nadie puede decir que buscó al Señor.
Pues en Romanos dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Y dice, cuando la encuentra, porque un día el Señor nos encontró y nos atrajo con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor nos atrajo. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. El Señor nos puso sobre sus hombros, nos cargó, porque nosotros no podíamos caminar hacia la casa del Padre. El Señor nos cargó. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí vemos el Evangelio. Vemos al Señor Jesús buscando a los perdidos. Y en la primera parábola refiere totalmente a la persona del Señor Jesucristo, aquel que vino desde el cielo. Y cuando un pecador se arrepiente, porque aquí hay arrepentimiento, aquí está la obra del Señor efectuada en el corazón. Nos cargó sobre sus hombros. Y al cargarnos sobre sus hombros podríamos sentir los latidos como ovejas perdidas, como perdidos, como descarriados. Y está aquí el Señor Jesucristo tipificado en la primera parábola. La primera parábola habla principalmente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Luego, del verso 8, y dice hasta el verso 10, del 8 al 10, encontramos otra figura, donde dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Notemos que ya la dracma se pierde dentro de la casa. La dracma se pierde dentro de la casa. Y toma una lámpara. Esta es figura del Santo Espíritu de Dios. Dice aquí que se enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. La dracma tiene un valor. Aquí no nos dice si la dracma, la verdad que no sé el material con que se acuñaban las dracmas, pero esta moneda tiene un valor. Esta moneda tiene un valor. Y dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Aquí hay alguien que se ha perdido, se ha extraviado dentro de la casa. Y allí, como lo mencionábamos en algunas reuniones anteriores en la carta a los Hebreos, el capítulo 3, la carta a los Hebreos, el capítulo 3, dice así. Dice en el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Pero vemos que el Espíritu, aquí está la obra del Espíritu, en el corazón del hombre, trabajando, buscándole para poder encontrarle nuevamente y para poder redarguir. Porque aquí la obra del Santo Espíritu de Dios. El Señor ha puesto de su Espíritu en nosotros. Está allí alumbrando el corazón. El Santo Espíritu de Dios redarguye de
pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el Señor, por cuanto no creen en mí. De juicio, por cuanto de justicia, por cuanto voy al Padre, dice, y no me veréis, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y es el Espíritu de Dios trabajando dentro del corazón. Cuando allí la Escritura nos dice, no apaguéis el Espíritu, en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5. No apaguéis el Espíritu. Y esto nos habla porque el Espíritu Santo está con la lámpara encendida dentro de nuestros corazones para alumbrarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para exhortarnos. La obra del Santo Espíritu de Dios en cada corazón va a ser efectuada porque el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y aquí vemos la dracma perdida en la casa. Y representa a los creyentes que se han desviado, a los creyentes que se han desviado en la casa de Dios. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Y aquí no están los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, sino que solamente habla del pecador que se arrepiente, del creyente que ha pecado en la casa de Dios. Y aquí el gozo del Señor, mire, el Señor le agrada. Mire, cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestro pecado, cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestra falta, el Señor se goza en nuestro arrepentimiento. Ahora, en la tercera parábola, nos dice que también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, y vamos a ir viendo en la comparación de estas 3 parábolas. En la primera parábola es el hombre lejos de Dios, el hombre lejos de Dios, como criaturas del Señor, perdidos, lejos, pero el Señor vino a buscarnos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la segunda parábola, el hombre está en la casa, representado por la dracma, se pierde dentro de la casa, se aleja de la posición que ha sido colocado dentro de la casa. Tiene un valor, el valor no se ha perdido, no se pierde el valor, se mantiene. Pero en la primera parábola hay riesgos que correr. La oveja se pierde, puede morir, puede ser devorada por los lobos, pero en la segunda está dentro de la casa. Y en la tercera parábola vemos aquí a 2 hijos. Uno que está, el mayor, que voy a leer luego, voy a leer, y está el menor. La verdad que no es común pedir la herencia antes que el padre muera. Dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor.
pide y les repartió los bienes. La Escritura dice allí en plural, les repartió los bienes. El hijo mayor tenía su parte. El hijo mayor ya estaba partida la herencia. Había una partición allí. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Se alejó. Dejó la casa del padre. Ahora, en la primera parábola, se refiere a la persona del Señor Jesús. En la segunda, está referido a la obra del Santo Espíritu de Dios. Y en la tercera, está la casa del Padre. Está representando al Padre. Y no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí vemos a un creyente lejos, viviendo lejos, haciendo de su vida como bien le place. Por supuesto que el padre afligido, está afligido. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y sean salvos. Ahora viene una gran hambre a aquella tierra, viene una gran hambre en aquella provincia y comienza a faltarle. Cuando se acaban los bienes, se acaban también los amigos. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Se acabó la fiesta. Viene la tristeza al corazón. Viene la añoranza por la casa del Padre. ¿Cuántos creyentes que están lejos del Señor, que disfrutaron de la presencia del Señor, que disfrutaron de las bendiciones que el Señor derramaba sobre sus vidas, pero un día decidieron irse. Y si bien pueden lograr bienes, pueden lograr posición en el mundo, pero eso que vivieron en la casa del Señor, que vivieron cobijados por la bendición del Señor, eso es invaluable. Cuando nos dice allí que viene gran hambre en aquella provincia y comienza a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los judíos, el pueblo de Israel, era vergonzoso criar cerdos. Eran animales inmundos. Son considerados aún animales inmundos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Con hambre. Cuando él está en esa posición, y un comentarista ha expuesto de que el hambre viene a la tierra para hacer volver en sí al hombre, para hacerle mirar hacia la casa del Padre. Y puede ser el hambre espiritual también, que el hombre pueda tener, porque el hombre tiene en su corazón un vacío del tamaño de Dios cuando está lejos. El hombre sin Dios, nada lo puede saciar, absolutamente nada. Ni los vicios, ni los bienes, ni el dinero, absolutamente nada puede saciar al hombre, sino solamente el Señor. Y nos dice la Escritura que volviendo en sí, volver en sí significa recapacitar, significa volver al estado mental que tenía antes de la caída, Cuando el hombre en su locura o en su arrebato, a veces hace cosas que luego se arrepiente. Cuando vuelve en sí, el hombre se arrepiente.
volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Le llevó a pensar en los jornaleros, en los hombres que trabajaban en la casa del padre, tenían abundancia de pan. Y él estaba pereciendo de hambre. Pensaba en la casa, pensaba en el hogar. Y muchos hijos que se van de la casa del padre, de la casa de sus padres, añoran muchas veces volver a sentir el calor del hogar, volver a probar la comida caliente, volver a sentir el abrigo bajo el techo o la morada paterna. Y este hombre está viviendo esta experiencia y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí vemos los pasos que da este hombre. En las tres parábolas se menciona el arrepentimiento. Se menciona el arrepentimiento. Cuando el arrepentirse es sentir profundo dolor por haber ofendido a Dios, con una firme decisión de dejar de hacerlo. Eso es el arrepentimiento. De lo contrario, es solo remordimiento. Cuando este hijo menor dice: me levantaré, reconoce su posición caída en la bajeza. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Notemos que sigue siendo hijo, aún en la provincia apartada, aún lejos de su padre, sigue siendo hijo. Y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Está reconociendo allí que ha pecado contra el cielo, contra el Dios del cielo, y también contra su padre. Porque déjeme decirle de que la autoridad visible que nos ha dado el Señor en esta tierra son los padres terrenales. Allí aprendemos a sujetarnos a la autoridad, aprendemos a respetar a quien el Señor nos ha dado como imagen visible de la autoridad de Dios. Y dice: Padre, pecado contra el cielo, primeramente, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué dice? Cuando una persona dice pierde la dignidad, ha bajado un escalón, no es digno la dignidad de estar a la altura del Padre, la dignidad de gozar de todos los bienes del Padre, la dignidad de vivir en la casa del Padre. Eso dignifica. Pero cuando este hijo sale lejos y vive perdidamente, reconoce que ha ofendido a su padre, ha pecado contra el cielo y contra su padre, y ha dejado muy mal parado a su padre. Así también el creyente, cuando está lejos del Señor, cuando vive con los mundanos, cuando comparte con los mundanos, deja muy mal puesto el nombre de su Señor. Y dice que le diría, dice: y le diré. Aquí hay varias cosas que él piensa y las va a ejecutar luego, pero hay una reflexión que él hace, y la hace en la provincia apartada. No la hace llegando a la casa, sino que allí la siente y la vive en la provincia apartada. Y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él
él está allí dispuesto a humillarse delante del Padre. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero ser de los últimos de la casa. Ya no como tu hijo, sino como un jornalero. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El padre, lo que vemos aquí en el relato, lo que vemos en este relato, que el padre estaba atento, mirando tal vez cada día, allá lejos en la lontananza, ver volver a su hijo, ver volver a su hijo. Con cuánto anhelo el padre cada día observando allí el camino allí que daba hacia la entrada de su casa. Y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, lo ve el padre, y fue movido a misericordia. El corazón del padre compungido ante el regreso de ese hijo. Y dice, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Aquí no hay absolutamente ninguna palabra que haya dicho el padre, porque el solo hecho de ver a su hijo volver, aunque haya vuelto con harapos, aunque haya vuelto con el vestido raído y su calzado gastado, y aún sin anillo, porque no, la escritura luego dice que el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Allí en la carta a los Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la confesión es hacia el Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. No ha perdido la calidad de hijo. Sigue siendo hijo. Y sacad el mejor vestido. El mejor vestido. Era un vestido de fiesta. Y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es emocionante este momento. El momento del encuentro, el momento del abrazo, el beso y la confesión. Cuando el hijo confiesa, cuando el hijo recibe el abrazo del padre y recibe el beso del padre. Y además es vuelto al lugar que había estado antes. Vuelve a la misma posición. Ya no un perdido, ya no en la provincia apartada, sino en los brazos del Padre. Los brazos del Padre. Así el Señor nos recibe. Así el Señor nos recibe. Los brazos están abiertos. El vestido está dispuesto. El anillo y el calzado. El becerro gordo para la fiesta. Todo estaba preparado. El Padre esperaba el regreso. Esperaba el regreso. Y un día lo vio venir. Lo vio venir. Y sería inolvidable eso en aquel día, y sería inolvidable aquel día del encuentro. Quedaría en la retina de la memoria del hijo, como el padre le perdonó. Ahora cuando dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora el hijo mayor que tiene toda la parte de la herencia, no nos olvidemos que él les repartió los bienes y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino
Llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Tiene valor el alma, tiene valor el hijo. El padre está mirando por el valor del hijo, el hijo que ha vuelto, el hijo que ha regresado a casa. Quizás nosotros podamos perdernos dentro de la casa, extraviarnos. El Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a volver, nos va a encontrar y nos va a colocar en el lugar donde estábamos. Tal vez tú nunca has tomado una decisión por Cristo. El Señor te vino a buscar. Pero aquí vemos a uno que se ha ido voluntariamente fuera, desperdiciando los bienes. Pero los brazos están abiertos. El Señor está dispuesto a perdonarte. Cuando dice que el hijo mayor se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Podemos considerar a alguien que nunca ha salido de la casa, que nunca se ha ido de la casa del padre, y siente tal vez la envidia porque no es otra cosa de ver a aquellos que salieron y vivieron como quisieron y vuelven a ocupar el lugar importante dentro de la congregación, dentro de la asamblea. Lo llevamos, lo contextualizamos ahora con la vida presente. El hijo mayor reclama: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas del Padre son nuestras. El hijo menor que estaba perdido también ocupa un lugar importante en el corazón del Padre, porque de eso se trata, del amor del Padre por los suyos, del amor de nuestro Padre. Y como mencionaba al principio, lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado. Fuimos hallados por Él. El Santo Espíritu de Dios nos redarguye. Pero si alguien quiere salir y vivir perdidamente, quizás pueda encontrarse con la muerte fuera. Aquí vemos un caso excepcional, que el hijo vuelve y vuelve a los brazos del Padre. Siempre los brazos del Padre están dispuestos a perdonar. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y encontramos aquí las figuras. Ahora los publicanos y los pecadores. Cuando le está entregando este precioso mensaje a los publicanos y los pecadores, a los fariseos y los publicanos, a los fariseos y los escribas, perdón. Y aquí vemos los que han estado siempre, los que tenían la ley, los que conocían todo, pero no se habían arrepentido. El Señor buscando a los perdidos, buscando a los publicanos y a los pecadores, como ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora nosotros como hijos podemos disfrutar la comunión con el Padre. Podemos disfrutar de la presencia del Santo Espíritu de Dios y podemos proclamar
que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. Oremos.